En uno de los parques más grandes de Ciudad de México, había un viejo guardia que patrullaba la misma ruta todas las noches. El joven soldado Esteban había notado que sus movimientos tenían una precisión militar. Hasta que una noche, cuando escuchó el código que salía de la radio del guardia, todo cambió. Porque ese código era una clave operacional que solo conocían las fuerzas especiales mexicanas. Y cuando Esteban descubrió quién era realmente este viejo guardia del parque, viviría el mayor shock de su vida. El teniente coronel Fernando Castillo era uno de los comandantes más élite de las fuerzas especiales mexicanas. Durante 25 años había servido en las operaciones más peligrosas del país. Cazador de carteles, especialista en seguridad fronteriza, líder de operaciones encubiertas. Cada título era la historia de docenas de misiones exitosas. Pero esa última operación en 2004 lo cambió todo. En la operación para capturar a los líderes del cartel en Tijuana, había perdido la mitad de su equipo. Fernando ese día no solo perdió su carrera militar, sino también toda su fe. Se vio obligado a retirarse. Los documentos oficiales mostraban problemas de salud, pero la realidad era mucho más profunda. Fernando se había cansado de luchar. Ahora tenía 67 años y trabajaba como guardia nocturno en Chapultepec, el parque más grande de Ciudad de México. Su nombre ya no era Fernando Castillo. Los documentos habían sido arreglados como Sebastián Morales, un simple cambio de nombre, pero que le había dado una vida completamente nueva. Durante 20 años había mantenido la misma rutina. Llegaba a las 6 de la tarde, se iba a las 6 de la mañana. Turnos de 12 horas, patrullas silenciosas, contacto mínimo con turistas y lugareños. Un escondite perfecto. El parque era un área gigante de 686 hectáreas. Museos, lagos, áreas forestales, monumentos. Para un guardia normal, controlar esta área sería imposible. Pero Fernando no era un guardia normal. El joven soldado Esteban Herrera tenía 24 años y estaba cursando su último año en la Academia Militar de Ciudad de México. Vivía cerca del parque de Chapultepec y cada noche cuando salía a correr veía al mismo guardia. Al principio pensó que Sebastián era solo un viejo guardia de parque ordinario, pero con el tiempo comenzó a notar que había algo diferente en la forma en que se movía el hombre. La ruta de patrulla de Sebastián no era aleatoria. Era una ruta organizada en un plan militar que cubría cada punto estratégico del parque. La orilla del lago, las entradas de los museos, las áreas forestales, las carreteras principales, todo lo controlaba sistemáticamente. Y su manera de caminar. A pesar de tener 67 años, los pasos de Sebastián tenían disciplina militar. Nunca se cansaba, nunca reducía la velocidad, siempre estaba alerta. Durante 3 meses, Esteban había observado a Sebastián y había notado muchos detalles extraños. La linterna de Sebastián no era del tipo que usaban los guardias de parque normales. Parecía un dispositivo de estándares militares, de largo alcance y con características infrarrojas. Su radio también era diferente. Los guardias normales hablaban en la frecuencia de gestión de parques de la ciudad, pero Sebastián a veces cambiaba a diferentes canales, hacía conversaciones de código corto, y lo más extraño, Sebastián nunca daba la espalda a un área abierta. En cada lugar donde se detenía se posicionaba de manera que tuviera una pared, árbol o refugio detrás de él. Este era un reflejo que solo alguien con experiencia en campo de batalla podría tener. La caseta del guardia de Sebastián estaba en un punto estratégico en el centro del parque. Desde afuera parecía ordinaria, pero Esteban había visto el interior una noche. Junto al equipo normal de guardia,
Sebastián tenía pertenencias especiales, mapas. Pero estos no eran solo mapas del parque. Eran mapas profesionales que mostraban toda Ciudad de México, marcados con puntos de seguridad. Había un armario de metal, siempre cerrado con llave. Pero una vez lo vio abierto. Aunque no pudo ver exactamente qué había dentro, era obvio que había materiales organizados de estilo militar. Y en la pared, una foto vieja. No era Sebastián, pero un hombre joven que se parecía a él, en uniforme, con insignias de rango. Esteban quería ver esta foto de cerca, pero no se había atrevido. El lunes por la noche, alrededor de las 2:30, mientras Esteban corría en el parque, escuchó sonidos extraños, voces de conversación que venían de entre los arbustos, pero no en español, en un idioma diferente. Cuando se acercó cuidadosamente al sonido, vio a 3 hombres reunidos en un área oscura. Parecían extranjeros, tenían bolsas grandes en las manos. Esteban no sabía qué hacer. Iba a llamar a la policía, pero no tenía su teléfono con él. Justo entonces apareció Sebastián. Pero esta vez era diferente. Todo el lenguaje corporal de Sebastián había cambiado. Ya no era un guardia viejo y cansado, sino un agente operacional alerta. Sebastián sacó su radio y comenzó a hablar en voz baja. Control Base, aquí Lobo 6. Tengo visual de 3 sospechosos. Sector Charlie 7. Solicito verificación de identidad y backup inmediato. Esteban se quedó paralizado. Lobo 6. Lobo 6. Esta era una señal de llamada que usaban las fuerzas especiales mexicanas. Y la forma de hablar del hombre era claramente la de alguien con experiencia de comando militar. La respuesta de la radio fue aún más sorprendente. Lobo 6, confirmado. Tienes autorización para proceder. Apoyo en camino. Sebastián comenzó a moverse después de recibir la confirmación. Y Esteban vio algo que un guardia de parque nunca podría hacer. Sebastián neutralizó a los 3 sospechosos él solo. Su estilo de movimiento, timing, técnica para controlar a los sospechosos, todo estaba a nivel de entrenamiento militar. Primero neutralizó silenciosamente al más cercano. Luego sorprendió a los otros, tomándolos bajo control sin darles oportunidad de escapar. No usó ningún arma, no hizo ningún ruido. Solo experiencia y técnica. 15 minutos después llegó la unidad de policía secreta. Y saludaron a Sebastián como comandante. Esteban había observado todo desde la distancia. Este hombre definitivamente no era un guardia de parque ordinario. Después de que terminó la operación, Sebastián notó a Esteban. El joven estaba tratando de esconderse, pero no tuvo éxito. «Tú», dijo Sebastián con voz dura pero calmada. «Ven aquí». Esteban se acercó. Su corazón latía rápidamente. «¿Qué viste?», preguntó Sebastián. Yo solo estaba corriendo y... «¿Qué viste?», repitió Sebastián, esta vez con voz más baja. Esteban decidió ser honesto. Lo vi capturarlos, y escuché que dijo Lobo 6 en la radio. Sebastián permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego respiró profundamente. «¿Eres soldado?». «Sí, señor. Último año de academia». «¿Qué unidad?». «Infantería, señor, pero voy a aplicar para fuerzas especiales». Sebastián asintió. «Sígueme». En la caseta del guardia, Sebastián le contó la verdad a Esteban. «Mi nombre no es Sebastián Morales», dijo. «Soy el teniente coronel Fernando Castillo, o lo era». Señaló la foto en la pared. «Este soy yo, hace 20 años. Era comandante del GAFE». Esteban miró la foto con asombro. El hombre joven, orgulloso y uniformado era realmente Sebastián. «¿Por qué trabaja aquí mi comandante?». «Porque me cansé de luchar, hijo. Luché por mi país durante 25 años.
contra carteles, criminales, terroristas. Finalmente decidí decir basta en algún punto. Pero este no es completamente un trabajo civil, ¿verdad?, preguntó Esteban. Fernando sonrió. Eres muy inteligente. No, no lo es. Todavía estoy sirviendo, pero de una manera diferente. Abrió el armario de metal. Adentro había equipos de vigilancia avanzados, mapas e informes. Este parque no es solo un área de recreación, también es el corazón de la ciudad, cerca del Palacio Presidencial, vecino de embajadas, reuniones importantes, encuentros secretos. La mayoría ocurren aquí. ¿Y usted los vigila? Yo protejo, en el corazón de Ciudad de México, en una posición donde nadie sospecharía. Guardia de parque es una cobertura perfecta. Fernando continuó. No estoy solo aquí. En varios lugares de la ciudad hay otras personas en mi misma situación. Ex-soldados, ex-policías, ex-agentes, todos trabajando en empleos normales, pero en realidad protegiendo la seguridad del país. ¿Nadie sabe esto? Muy pocas personas. Y así debe ser. La protección más efectiva es la protección invisible. Entonces, ¿por qué me está contando esto? Fernando lo miró cuidadosamente. Porque te diste cuenta. Te he estado observando durante 3 meses. Eres orientado a los detalles, paciente, observador, y lo más importante, eres silencioso. ¿Qué quiere decir? Dijiste que vas a aplicar para fuerzas especiales. Serás un buen soldado. Pero tal vez algún día también necesites el tipo de trabajo que hago. Fernando le dio a Esteban una pequeña tarjeta. Solo tenía un número de teléfono en ella. Si algún día quieres servir a tu país, fuera de tu carrera militar normal, llama a este número. Desde el día siguiente, Esteban vio a Sebastián, ahora Fernando, con ojos completamente diferentes. El hombre todavía hacía la misma patrulla todas las noches, pero ahora Esteban entendía lo importante que era esto. Fernando no era solo un guardia de parque, era uno de los protectores invisibles de Ciudad de México, y probablemente había muchas más personas como él en la ciudad. 2 semanas después, hubo actividad sospechosa en el parque otra vez. Esta vez Esteban trató de ayudar a Fernando. No, dijo Fernando. Solo observa. Aún no estás listo. Pero durante la operación, Fernando necesitó ayuda. Pidió ayuda a Esteban y el joven mostró un rendimiento perfecto. Tal vez estés más listo de lo que pensé, dijo Fernando después de la operación. 6 meses después, Esteban se graduó de la academia. Fernando le dio un regalo especial, su vieja insignia del GAFE. «Esta es mi primera insignia», dijo. «La recibí cuando tenía 25 años. Ahora es tuya». «Mi comandante, aún no me he ganado esto». «Trabajarás para ganártelo, pero tienes el potencial». Fernando dio consejos finales a Esteban. Ser soldado no es solo ponerse un uniforme. El verdadero deber es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Como yo, aquí, en el parque, en la oscuridad de la noche. Entiendo, mi comandante. Y recuerda, los verdaderos guerreros nunca se retiran completamente, solo cambian de campos de batalla. Esteban se había convertido en sargento especialista en fuerzas especiales. Un día, mientras estaba en una misión especial en Ciudad de México, pasó por el parque de Chapultepec. Fernando todavía estaba allí, todavía haciendo la misma patrulla. Los dos se miraron. Fernando asintió ligeramente, una señal de reconocimiento. Esa noche, Esteban sacó la tarjeta que Fernando le había dado y miró el número de teléfono. Aún no estaba listo para llamar, pero sabía que algún día lo haría.
¿Porque Fernando tenía razón? Algunas personas estaban llamadas a servir a sus países de maneras diferentes, y a veces el servicio más importante era el que se hacía donde nadie podía ver. 3 años después, Fernando se retiró. En su última patrulla nocturna, Esteban lo acompañó. —¿Va a extrañar este parque? —preguntó Esteban. —No el parque —dijo Fernando—, pero extrañaré el propósito, saber que cada noche estaba haciendo esta ciudad un poco más segura. ¿Quién tomará su lugar? Fernando sonrió. Alguien lo hará, siempre lo hace, porque esta ciudad, este país, siempre necesita guardianes. Cuando terminó la patrulla, Fernando le dio a Esteban un último regalo, su propia radio. Si algún día la necesitas, dijo, sabes cómo hablar en la frecuencia correcta. ¿Cuántas personas como Fernando Castillo hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos guardianes secretos que trabajan en empleos normales, pero en realidad protegen a sus países? Guardia de parque, guardia de seguridad, personal de limpieza. Cualquiera podría ser alguien que hizo grandes sacrificios por su país en el pasado. Y ahora, silenciosamente, de manera invisible, continúa sirviendo. La historia de Fernando nos recuerda esto. Los verdaderos héroes no siempre son visibles. A veces el mayor servicio es el servicio que se hace sin que nadie lo sepa. En las noches de Ciudad de México, en el parque de Chapultepec, alguien como Fernando todavía podría estar patrullando. Silenciosamente, con orgullo, protegiendo a su país. Porque los verdaderos guerreros nunca abandonan completamente la lucha. Solo cambian sus campos de batalla. Es nuestra responsabilidad notar a los Fernandos a nuestro alrededor, respetarlos, porque gracias a ellos dormimos un poco más seguros cada noche.